son esos temas de migración. Hoy vamos a hablar de las visas que no necesitan, bueno, las visas que necesitan previa aprobación y las que no también, para que muchos conozcan sobre este tema. Ya está Josué Caleb con nosotros una vez más para hablar. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí en este día lunes pues para hablar de estos temas muy importantes, porque algunas personas pueden tender a confundir los tipos de visas, así que es bueno hablar sobre ello. Hablemos de cuáles son esas visas que pueden solicitar previa aprobación, o quiere empezar con las que no necesitan. Exactamente, eso queremos aclarar, porque muchas personas dicen voy a aplicar a ciertas visas y piensan que es lo mismo que aplicar a otras. Las que no requieren ninguna previa aprobación son, por ejemplo, visas de turista, las que normalmente hablamos siempre, o las visas de tránsito o las de tripulante. La visa C, C1D. ¿Qué pasa con estas visas? Que no requiere hacer ningún procedimiento antes, solamente llenar el formulario, hacer un pago, sacar la cita y presentarse ante la embajada para ver si le van a otorgar esa visa y si va a poder viajar. Y ahí es donde te la aprueban o no. Y es donde le dan una respuesta. Entonces prácticamente el tiempo de espera es corto. En cambio, las que requieren una previa aprobación, como su nombre lo indica, requieren hacer un proceso antes de presentarse con la embajada. Ok, es bastante bueno aclararlo, porque muchas veces decimos previa aprobación y nosotros entendemos que puede ser la aprobación del cónsul. Exactamente, entonces es algo diferente. Es diferente. Hablemos entonces ya las que sí necesitan esa previa aprobación. ¿A qué se refiere? Porque si yo hago el trámite, que supongo que siempre todas llevan ese trámite, ¿cuál es esa aprobación que debe de tener antes esa visa? Sí, por ejemplo, podemos mencionar las visas que tienen que ver de trabajo. O las visas de estudiante, que son algunas de las categorías que no es que yo voy a ir a la embajada americana a pedirlas y me la van a dar y luego voy a ir a buscar yo a dónde estudiar o trabajar en Estados Unidos. Es al contrario. Si uno pretende estudiar en Estados Unidos, hablemos de la visa de estudiante, por ejemplo, se requiere hacer un enlace con la universidad o la institución donde va a hacer el estudio, va a cumplir con los requisitos necesarios y luego Migración tiene que aprobarle para que esta persona pueda hacer un pago y luego presentarse a la embajada americana con esa aprobación. Lo mismo en el caso de las visas de trabajo. Se requiere de que, por ejemplo, se consiga una certificación laboral por medio de la empresa y mediante esa certificación laboral luego hacer el proceso con Migración de los Estados Unidos para luego entonces ver si es aceptado el caso. Entonces son tipos de visas como las visas H también de trabajo, las L, las O, las I, las P que son de artistas también, entonces que requieren hacer un procedimiento antes y esto puede demorar algunos meses o hasta un año. ¿Ese procedimiento debe de hacerlo con alguien que conozca al respecto? Previo, por ejemplo, asesorarme con ustedes si ustedes envían ese papeleo, o directamente tiene que ser con la embajada. Nosotros mencionamos que este proceso se divide en dos pasos, en dos partes. La primera parte es hacerlo con la empresa o la institución en Estados Unidos. ¿Quién realiza esto? El abogado apoderado, el representante legal o la misma institución. La persona interesada debe hacer este contacto con ellos y ellos le ayudan a hacer todo este procedimiento. Ese es el primer paso en Estados Unidos. Y el segundo paso es hacerlo aquí con la embajada americana, llenar el formulario y hacer la cita. Ya le podemos asistir personas que estamos aquí en El Salvador. En este caso nosotros también podemos ayudarle, pero para poder hacer este documento tiene que venir ya aprobado el documento de migración con la previa aprobación para luego sacar una cita con la embajada americana. ¿Por qué? Porque cuando uno llena el formulario de registro, de perfil y querer hacer la cita, le piden cierta información, así que es importante tener todos estos documentos que ya esté a aprobado. mano. Exacto. ¿Quién me va a dar esa autorización? Hablamos de la previa, ¿verdad? Pero ese paso, ¿quién me lo va a dar? En el caso que yo soy estudiante, probablemente voy a cierta universidad, esta universidad me va a dar ese lineamiento, o el trabajo al que yo voy me va a dar ese lineamiento y con eso es suficiente o necesito algo más. Usualmente cuando son con las universidades hacen el contacto directamente ellos con el Departamento de Estado para que le asignen el formulario correspondiente, que es la I-20, que eso le va a permitir ya autorizado por el Departamento de Estado para poder aplicar en El Salvador. O si lo hace por medio de una empresa para ir a trabajar, es la empresa que se encarga de hacer el contacto con Migración de los Estados Unidos, con UCIS, y UCIS es el que le da la respuesta si fue aprobada o negada esa solicitud de empleo. Entonces, si tiene la empresa la aprobación, le mandan a El Salvador ese comprobante de aprobación y ese le va a servir para aplicar con el oficial consular.
O sea, no hay garantía de que porque le dijeron que sí en Estados Unidos, le van a decir que sí en El Salvador. ¿Por qué? Porque también depende de ciertos requisitos que la persona pueda cumplir aquí en el país. Donde más han habido inconvenientes para que las personas puedan aplicar estos procesos de las visas que requieren previa aprobación, es que a lo mejor tienen algún inconveniente, que han estado en Estados Unidos en el pasado, han sido deportados, han tenido algún problema con la policía, que los pueden hacer inelegibles al momento de aplicar, aunque venga aprobado de Estados Unidos. Si alguien puede solicitar la visa de trabajo con la carta de empleador. Lo que sucede es que la carta del empleador solamente es como una referencia. Lo que es más importante es lo que diga Migración de Estados Unidos, la carta de UCIS. Si la carta de UCIS viene aprobada, entonces ya con ese documento puede aplicar acá en la Embajada Americana y entonces le podemos ayudar con el trámite. De hecho, para aplicar a las visas H, que son de las visas más codiciadas, ¿verdad? Las más solicitadas incluso en el planeta. ¿Cuál es la visa H? La visa H es la visa de trabajo. La visa de trabajo, la más solicitada. De hecho, según la estadística, se mostró que casi más de 480,000 solicitudes se hicieron el año pasado para estas visas y solamente fueron aprobadas alrededor de 127,000. Estamos hablando casi el 27%. Y estas se distribuyen a nivel global. Entonces, no solamente porque viene aprobado por Migración de Estados Unidos, automáticamente le dan una visa aquí en el país, sino que tiene que pasar con varios filtros y calificar con varios requisitos. Pongamos un ejemplo. Hay una persona que quiere trabajar en Estados Unidos, pero acá en El Salvador estudió ingeniería en computación, ¿verdad? Para sistemas. Pero allá en Estados Unidos están ofreciendo en una empresa un puesto, pero para civil y construcción. Algo muy diferente por su rama de lo que estudió. Entonces, cuando se presenta en la embajada diciendo que quiere ocupar esa plaza, va a ser un poco difícil que el cónsul pueda evaluar que por sus estudios puede calificar para ese rubro o para ese trabajo, a menos que pueda tener cierta experiencia aquí en El Salvador. Así que son varios detalles que debe tomar en cuenta la persona a la hora de aplicar y que la plaza que le han otorgado sea congruente con lo que ha estudiado aquí en El Salvador o tiene cierta experiencia laboral. Ok. ¿Qué otra visa necesita previa aprobación? Si hablamos ya de la de estudiantes y hablamos de la de trabajo, ¿cuál pudiese ser otra? Mencionamos dentro de la categoría de trabajo también las visas de artistas, las visas P o las visas O, que habilidades especiales también de personas. Hay personas que tienen, por ejemplo, el deseo de ir a trabajar a Estados Unidos para ciertos eventos, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchos artistas acá que también se presentan en los Estados Unidos por lo mismo de la diáspora, ¿verdad? Para eventos. Pueden de repente solicitar una de esas visas. Va a depender mucho también el tipo de solicitud que le hagan las personas en Estados Unidos, porque lo que platicamos con la persona antes del segmento es esto, que si uno va a ir solamente para un evento porque es un invitado, porque va a asistir solamente por un fin de semana, 2 días, se puede aplicar a una visa que no requiere previa aprobación. Por ejemplo, la visa B1, que le permite entrar, ir por negocios y atender un evento. Ahora bien, si esta persona va a ser contratada en los Estados Unidos para varios eventos y le van a pagar allá bajo un contrato varios meses, ahí sí tiene que tramitar entonces el tipo de visa que sea específico para este trabajo. Entonces, ahí tenemos que hacer la diferencia para las personas que nos están viendo en este momento, que nos escuchan, que hay que asesorarse antes para saber a qué tipo de visa va a aplicar. Una vez ya son aprobadas estas visas, Josué, ¿cuál es el proceso entonces que debemos de seguir? Mencionaba que ahí es donde ya podemos entrar a una asesoría con ustedes, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuál sería el proceso? ¿Es igual que una de turismo? No, es un poquito más diferente. ¿Por qué? Porque aunque se llena así el formulario DC-160, pero recordemos que el DC-160 es automático. Si ponemos una categoría diferente a la de turista, porque ya estamos en un trámite muy aparte de estudiante, de trabajo, entonces va a ir habilitando ciertos campos, información de la empresa, información del contrato, información de los ingresos, el contacto. Entonces esa información va a ser crucial que para ponerla en su solicitud tengamos la documentación que nos envía la empresa o la institución previamente de Estados Unidos. Y cuando se hace la cita en la Embajada Americana, algo que queremos especificar es que debe asesorarse por los documentos que debe llevar y saber cómo contestar las preguntas en base a la solicitud de la persona. Y esta también va a requerir otra entrevista, aunque ya me la hayan aprobado. Aunque venga una previa aprobación de parte de Estados Unidos, va a requerir una entrevista aquí en El Salvador, en la mayoría de los casos. Hemos visto algunos tipos de visa, por ejemplo la H2A, tuvimos el caso de algunos clientes que tuvieron unos de esos tipos de visa, ya la habían obtenido en el pasado y cuando fueron a tramitarla de nuevo, se le permitieron hacerlo mediante buzón. Solamente irla a renovar
y seguía con su visa para seguir trabajando en Estados Unidos. Entonces va a llegar un momento en que también va a calificar según el sistema, que eso lo haga mediante el sistema de Dropbox o el buzón, si cumple con los requerimientos, pero de lo contrario tendrá que presentarse a la embajada. Ok, perfecto. ¿Qué les parece si nos envía también sus consultas a través de nuestro WhatsApp 7893-7749? Muchas personas estamos finalizando prácticamente año. Hay muchas personas que probablemente van a trabajar o quieren trabajar en los Estados Unidos el próximo año. Muchos también que ya salieron de los colegios, escuelas y han solicitado becas, ¿verdad? Y van a estudiar en los Estados Unidos y están con todo este trámite. Creo que es un tema muy importante para que también puedan consultar, ¿verdad? Visas de estudiante, de trabajo, como mencionaba Josué, que son de las más solicitadas. Pueden poner sus consultas en estos momentos a través del WhatsApp. O alguna consulta también que necesiten respecto a asesoría migratoria. Aquí va a estar con Josué con nosotros para poder aclarar cualquier duda. ¿Le parece, Josué? Claro que sí, con gusto. Bien, vamos a seguir nosotros con más de Hola El Salvador y pendientes porque tenemos una segunda parte con esta asesoría migratoria.